Cosmópolis. Existen realmente las maldiciones, y estas podrían regir nuestras vidas. Durante más de un siglo, los presidentes de Estados Unidos, elegidos cada 2 décadas, fallecieron estando en el ejercicio de su mandato. Se dice que esto es una terrorífica maldición. Podría parecer una superstición, pero las casualidades van más allá de las creencias. Es por eso que Cosmópolis te presenta la perturbadora maldición sobre los presidentes de Estados Unidos. Todo comenzó en 1811, tras finalizar la batalla de Tippecanoe, en la que se enfrentaron las tropas norteamericanas al mando del posteriormente candidato presidencial William Harrison y la tribu de los Shawnee, liderados por Tecumseh y su hermano Tenskwatawa, más conocido después como el Profeta. Fue entonces que Tenskwatawa lanzó una maldición contra Harrison y todos los futuros ocupantes de la Casa Blanca. Las crónicas indican que en 1836, mientras Tenskwatawa posaba para un retrato, se entabló una discusión sobre el posible resultado de las elecciones, y Tenskwatawa lanzó una profecía. Harrison no ganará este año el puesto de gran jefe, pero ganará la próxima vez, y cuando lo haga, él no terminará su periodo, morirá en ejercicio. Uno de los presentes objetó que ninguno de los presidentes de Estados Unidos había muerto en el cargo, a lo que el profeta respondió: pero les digo que Harrison morirá, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente, pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante morirá, y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. A partir de esa leyenda, todo se vuelve entre el mito y la realidad. 1840. William Henry Harrison fue el 9º presidente de Estados Unidos y el primero en fallecer en su cargo. Con su muerte, se inauguró una larga tradición de presidentes estadounidenses fallecidos mientras ejercían el poder. Al ser elegido como presidente, contaba con 68 años, una edad solo superada por Ronald Reagan, que fue elegido en 1980, a los 69 años. Sin embargo, al cabo de justo 30 días de haber jurado el cargo, William Henry Harrison falleció, convirtiéndose así en el presidente norteamericano más breve de toda la historia de su país. Al parecer, su estado de salud se resintió, debido a que pronunció su discurso inaugural en un día de temperaturas muy bajas, sin llevar el conveniente abrigo, habiendo sucumbido finalmente a una neumonía. 1860. Abraham Lincoln. 2 décadas después, Abraham Lincoln, elegido en 1860, terminaría su vida en el Teatro Ford, asesinado por un simpatizante de los sudistas. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos y primero por el Partido Republicano. Como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la nominación del Partido Republicano en 1860 y fue elegido presidente a finales de este año. Su asesinato tuvo lugar el 14 de abril de 1865 en Washington, D.C., cuando la guerra civil estadounidense llegaba a su fin. Si bien sobrevivió inicialmente al disparo, las heridas eran tan graves que falleció al día siguiente. Lincoln y su esposa Mary Todd asistieron a una representación en el Teatro Ford a ver una comedia musical. Cuando Lincoln se sentó en el palco, entonces John Wilkes Booth, un actor de Maryland, residente en Virginia y simpatizante del sur, apareció por detrás y disparó un único tiro con una pistola a la cabeza del presidente y gritó una expresión en latín que significa: así siempre a los tiranos. Booth saltó desde el balcón al escenario. El público creyó que al incorporarse estaba haciendo una reverencia, pero la verdad es que Booth se había roto una pierna. 1880. James Garfield fue el 20º presidente de los Estados Unidos. Fue elegido en cargo desde 1880 hasta su muerte un año después. Su presidencia es la segunda más corta en la historia de Estados Unidos, tras la de William Henry Harrison. Fue elegido candidato por el Partido Republicano en 1880, en una convención celebrada en Chicago. Pero el 2 de julio de 1881, en la estación de tren de Washington, el abogado Charles Julius Guiteau, enojado con el presidente James Garfield, quien no le había concedido un puesto consular que había solicitado, disparó contra él 2 balas, que no llegaron a herir ningún órgano vital. Herido, James Garfield permaneció acostado en la Casa Blanca durante 70 días. Se dice que los médicos, con el pretexto de encontrar una de las balas, fueron transformando una herida de unos milímetros en una herida muy grave. Incluso, Alexander Graham Bell intentó sin éxito encontrar la bala con un detector de metales, que había improvisado él mismo para la ocasión, pero la cama donde estaba recostado el presidente era de metal, y eso imposibilitó el hallazgo.
El 6 de septiembre Garfield fue llevado a la costa de New Jersey. Por unos días parecía haberse recuperado, pero el 19 del mismo mes falleció por culpa de la infección y de la hemorragia interna que le causaron los médicos. Su asesinato interrumpió su mandato tras solo 6 meses y 15 días en el cargo. 1900. William McKinley. Fue el 25º presidente de los Estados Unidos. Generó una gran simpatía con las personas, ya que promovía la igualdad entre los grupos étnicos, así que fue reelegido presidente en 1990, tras otra intensa campaña. En lo referente a la política internacional, apoyó la independencia de Cuba. Además, durante su mandato, la guerra con España le dio a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas. El 5 de septiembre de 1901, McKinley y su esposa acudieron a la exposición panamericana, que tenía lugar en Buffalo, Nueva York, dado que el presidente iba a pronunciar un discurso relativo a comercio exterior. El segundo día, el 6 de septiembre, acudió al Templo de la Música, donde comenzó a saludar a las personas congregadas en el mismo. Una de esas personas era el anarquista León, quien lo esperaba con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. Con este, le dio 2 disparos. El primero le alcanzó el hombro, mientras que el segundo le atravesó el estómago, el colon, uno de sus riñones, y quedó alojado en la espalda. La primera bala fue fácilmente extraída, pero los doctores no fueron capaces de encontrar la segunda, dado que los posibles daños derivados de la extracción de la segunda bala podrían ser graves. Los doctores decidieron dejarla. Los especialistas de McKinley creyeron que el presidente se recuperaría, y de hecho estuvo convaleciente durante una semana en el hogar del director de la exposición. Ya en la mañana del 12 de septiembre, recibió su primer alimento oral, lo que le hizo sentirse mejor, pero esa misma tarde su estado de salud empeoró, lo que le hizo entrar en choque. A las 2:15 de la mañana del día 14, falleció debido a la gangrena. 1920. Warren G. Harding. Fue el 29º presidente de los Estados Unidos. La leyenda de su muerte no oficial es la siguiente. En 1923, a comienzo del verano, el presidente se embarcó en el puerto de San Francisco para unas vacaciones por las costas de Canadá y Alaska, pero se dice que se encontraba muy estresado y pensativo. Durante el viaje recibió un telegrama del que nadie nunca supo su contenido, pero según algunas personas que estuvieron cerca de él, gracias a este telegrama, el presidente se encontraba ampliamente consternado. Cuando regresaron a San Francisco, tuvieron que desembarcarse rápidamente, ya que el mandatario se comenzó a sentir mal. El 2 de agosto de 1923, el presidente falleció. El escándalo se hizo presente y se dijo que había sido envenenado misteriosamente. Todas las personas que tuvieron que ver con el presidente murieron repentinamente y se dice que nunca se supo si la muerte del mandatario fue por muerte natural o fue a causa de un asesinato. Lo que es una realidad es que otro presidente había muerto. 1940. Franklin Roosevelt. Ha sido la única persona en ganar 4 veces las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La primera en 1932, la segunda en 1936, la tercera en 1940 y la cuarta en 1944. En la tarde del 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt dijo: "Siento un terrible dolor en la parte trasera de mi cabeza". Luego cayó hacia adelante de su silla, inconsciente. Fue llevado a su dormitorio. Según su doctor, el presidente fue diagnosticado de una hemorragia cerebral masiva y falleció ese mismo día, sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial y sin lograr un acuerdo con el cada vez más poderoso Stalin. 1960. John F. Kennedy. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Con 43 años de edad, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960. Pero el presidente Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald fue señalado como el asesino. Entonces fue arrestado y acusado de homicidio, pero fue asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. El crimen fue un momento imborrable en la historia de Estados Unidos, debido al traumático impacto en la nación. Muchos han considerado a Kennedy como un ícono de inspiración y esperanza estadounidense. En algunas encuestas realizadas en su país, continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Ahora bien, recordemos que la muerte de estos presidentes tienen en común las fechas en que asumieron el cargo presidencial, pero supuestamente con la muerte de Kennedy se termina la maldición, ya que en 1980 fue elegido presidente Ronald Reagan, y aunque el 30 de marzo de 1981, 69 días después de que asumiera la presidencia, tuvo un intento de asesinato. Sí, a su salida de una conferencia en un hotel de Washington D.C., el presidente Reagan y otras 3 personas fueron baleados. El presidente sufrió una perforación en el pulmón, pero la pronta atención médica le permitió
recuperarse rápidamente, a pesar de su edad, que en aquel entonces eran 70 años. Después de este incidente, continuó con su mandato y en 1984 fue reelegido como presidente. Murió el 5 de junio del 2004 a causa de una neumonía a la edad de 93 años. Ya en el año 2000, George W. Bush fue electo presidente y reelegido en 2004, aunque hay quienes opinan que George W. Bush llegó a la Casa Blanca por una decisión del Tribunal Supremo, no fruto de un proceso electoral convencional, por lo que el caso de Bush, la maldición no sería aplicable. Según especialistas, es difícil demostrar que la frase de Tenskwatawa fuera realmente pronunciada, como ocurrió con la profecía del último gran maestre de la Orden de los Templarios, quien anunció poco antes de ser quemado en la hoguera la muerte del rey de Francia y la del Papa Clemente V, responsable supuestamente de su muerte y del final de la Orden de los Templarios. La profecía de Tenskwatawa pudo ser escrita años después del fallecimiento de Harrison o ser simplemente un mito fundacional de una nación con muchos remordimientos. Pero la pregunta está en el aire. ¿Tú crees que realmente es una maldición o simplemente son coincidencias? Saludos misteriosos reflexivos y bendiciones. Si te gustó este video, suscríbete a Cosmópolis. Además, conoce nuestros demás canales: Videos Inteligentes Top 6, Terror, Archivos Miedo, Superhéroes y Cómics, World Comics, Anime y Manga, Anime Maníacos, Cine y TV, Cosmópolis Cine, Amor, Poemaps y Acompáñame en mi vida en Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis. Dedicamos este video a Sofía Sánchez, Siana García, Alan Reyes, Roberto Castro Garay, Manuel Laguines, José Javier Astorga, Santiago Bentacur, Oscar Duarte, Hernán Capara y en especial a C. López SL, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior, llamado Chapo Guzmán. ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián. y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que Se antes. acaba el mundo y regresa el Chapo.